Bendiciones a mis amados hermanos, les damos a todos un saludo, les mandamos desde aquí a la iglesia Pan de Vida, Ministerio Ebenezer, y le damos gracias a Dios primeramente por darnos la oportunidad de poder iniciar este programa que se llamará Consejos de la Palabra. Es un programa donde Dios nos ha puesto en nuestros corazones compartir acerca de la palabra de Dios, de los consejos que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas. Y más que nada, ahorita en este tiempo que estamos pasando de cuarentena, donde no podemos reunirnos desafortunadamente en nuestras iglesias, pero estamos contentos que Dios no nos ha dejado. Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha permitido estar aquí reunidos con nuestras familias, pasando momentos juntos, pasando momentos también de pues también momentos difíciles, claro que sí, porque es algo que no estamos acostumbrados a estar todo el tiempo aquí en nuestros hogares. Pero bueno, nosotros le damos gracias a Dios porque Él no nos ha dejado de bendecir, no nos ha dejado de cuidar. Él siempre nos protege y siempre Él nos da las formas a través de su palabra nos da las formas de cómo nosotros podemos vivir en medio de estas circunstancias. Y aún no solamente vivir, sino también tener ese gozo, esa paz y ese amor que solamente Dios nos puede dar. Bueno, ya que nos hemos decidido a empezar este programa, les enviamos un saludo y muchas bendiciones desde aquí a nuestros hermanos de la Iglesia de Cristo, Pan de Vida, Ministerio Ebenezer. Les enviamos un abrazo, un gran saludo y desde aquí les decimos que los amamos mucho a las familias de la iglesia y también a todos aquellos que nos puedan escuchar por medio de este programa. Creo que es algo que Dios puso en nuestros corazones y es algo que no estamos acostumbrados a hacer, pero lo hacemos con mucho gusto, porque lo que sí estamos acostumbrados a hacer es a compartir de la palabra de Dios y a predicar el Evangelio, las buenas noticias de la palabra de Dios. Entonces me gustaría empezar con una oración para ponernos en las manos de Dios y me gustaría también que cada uno de ustedes en su hogar, cuando estén viendo este programa, me acompañaran en hacer esta oración. Padre, en esta hora te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por esta oportunidad que nos das, Señor, de bendecir por medio de tu palabra a muchos hogares, Señor. Tal vez no lo podamos hacer por medio de persona a persona, Señor, pero sí lo podemos hacer a través de este medio que también es de bendición para nuestras vidas. Señor, te pido que tú nos bendigas con tu palabra, que tú seas que tú nos ayudes, Padre, que tu Espíritu Santo nos dirija. Nos ponemos en tus manos, pongo en tus manos también, Señor, a cada familia. Bendigo a cada familia, Señor, a cada persona, Señor, que va a escuchar esta palabra, estos consejos. Te pido que la paz, el gozo, te pido que el amor reine en sus hogares ahora que estamos en esta cuarentena. Te pido que tú seas el que reine en medio de esos hogares. Y declaro, Señor, que toda lucha, toda contienda, toda adversidad entre las familias se vaya en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, ya que hemos hecho esta oración y nos hemos puesto en las manos de Dios, me gustaría compartir acerca de este tema que Dios puso en mi corazón compartir. Y es algo que realmente en este tiempo necesitamos
porque es un tiempo donde pasamos mucho tiempo juntos en el hogar, nuestras familias. Es un tiempo bueno porque han regresado todos nuestros hijos, han regresado, se han unido las familias, se han juntado las familias. Pero el hecho de que estén unidas no quiere decir que van a vivir en paz, en armonía y van a vivir en amor. Que ese es nuestro deseo y ese es el deseo de Dios también, de que nosotros vivamos en armonía. Más que nada las familias, porque la base de toda sociedad es la familia y también es lo que Dios ha instituido para poder él expandir también su evangelio y para también el que pueda bendecirnos. Él ha bendecido también a través de familias. Él trabaja, él instituyó la familia y es algo muy importante para Dios. Pero tenemos que darnos cuenta también que hay un enemigo que él quiere destruir a las familias y ahora en este tiempo es desafortunadamente en muchos hogares lo está logrando. ¿Por qué? Porque en este encierro que tenemos y tal vez los que todavía no están en el encierro total pues lo van a tener en algún momento, pero es algo donde el enemigo está metiendo su mano para destruir a las familias y pues Dios ha puesto esto en nuestros corazones para que sea de bendición para ustedes. Y es vamos a hablar hoy acerca de la paciencia que es un fruto del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Gálatas 5:22 que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Entonces podemos ver que uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia. Y vamos a desarrollar este tema donde vamos a ver diferentes puntos acerca de la paciencia, qué significa la paciencia, que necesitamos en estos tiempos difíciles. También veremos algunos sinónimos de la palabra paciencia. También veremos cómo aplicarla en nuestros hogares ahora, de qué manera nos va a servir también. Pero también vamos a ver los enemigos de la paciencia. Y una de las cosas que tenemos que ver es y de la manera que el enemigo desafortunadamente está destruyendo los hogares es creando problemas, creando desesperación, creando inseguridad, creando contienda entre las familias. ¿Y por qué les digo esto? Porque me enteré de que han subido los niveles de violencia doméstica desafortunadamente en estos tiempos. Y bueno, es algo que el enemigo está causando en los hogares, pero nosotros tenemos afortunadamente esa bendición de la palabra de Dios que nos puede ayudar para que nosotros no caigamos en esas acechanzas del enemigo para que nuestros hogares se destruyan. Y verdaderamente es bueno confiar en Dios, es bueno confiar en su palabra, es bueno que nosotros leamos su palabra, conozcamos de lo que Dios tiene para nosotros, en nuestra vida diaria. Ha sido pues nuestra base, nuestro sustento, el confiar en la palabra de Dios, en leer la palabra de Dios. Ustedes me preguntan cómo se ha sostenido mi hogar, no ha sido porque yo he sido un buen padre o mi esposa ha sido una buena madre o mis hijos han sido unos buenos hijos. Sí, eso es importante, claro que sí, pero
pero nuestra base, donde nosotros nos apoyamos, donde nosotros depositamos nuestra fe, nuestra confianza, donde nosotros depositamos nuestra esperanza, es en la palabra de Dios. Y como les decía, es una gran bendición haber podido conocer a Dios, y más que nada que Él nos llamara y a sus caminos. Fue una grande bendición. Pero también el hecho de que Dios nos haya llamado también ha puesto en nuestros corazones compartir de la palabra de Dios, compartir esos consejos que a nosotros tanto nos han ayudado y que le hemos agradecido a Dios. Miren, yo puedo ver en mi familia, en mi esposa, en mis hijos y en mi vida, que sí estamos viviendo circunstancias difíciles, claro, porque desafortunadamente no hay mucho trabajo. Algunas personas se han quedado completamente sin trabajar. Obviamente que las personas se piensan en qué va a pasar, la economía, qué va a pasar con su futuro, qué va a pasar con lo que ellos han hecho, lo que ellos tenían planeado. Pero yo, como les decía, yo puedo ver en mi familia que es algo que no nos quita nuestra paz, es algo que no nos intranquiliza, es algo que no nos preocupa. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a confiar en la bendita palabra de Dios. Es algo que tal vez no se puede explicar, esa confianza, esa fe, ese amor, hasta que no lo experimentes, hasta que Dios no te hable en tu corazón y tú puedas experimentar esa paz, ese amor y ese gozo que se siente, o que tú experimentas en tu corazón. Y que dice la palabra de Dios que Él va a guardar, o sea, Dios va a guardar en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. ¿Por qué? Porque en Él hemos confiado. Entonces, ¿qué más podemos hacer en esta situación sino confiar en Dios y tener nuestros pensamientos en su palabra, que nos da muchos consejos? Son unos tesoros grandes, muy muy grandes, que es mejor que el dinero, es mejor que las posesiones materiales, es mejor que todo, es mejor que todo, porque de ahí viene toda nuestra bendición. Y claro, tú podrás pensar, entonces no podemos tener dinero, no podemos tener posesiones materiales. Sí las puedes tener, y claro que si de Dios está que te las dé, claro que las puedes tener. Dios no está peleado con eso, ni tampoco nosotros estamos peleados con eso. Pero lo que sí es que dice el Señor en su palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Entonces, cuando nosotros buscamos primeramente esas cosas materiales, ese dinero, buscamos un buen trabajo, buscamos una buena casa, buscamos una buena posición social, buscamos tal vez reconocimiento, fama, todo eso, primero que Dios, entonces estamos cambiando los principios de la palabra de Dios. Entonces, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todo eso nos va a venir por añadidura, lo que Dios nos quiera dar, y también lo que nosotros anhelemos y deseemos, Dios nos lo va a dar. ¿Y por qué te digo esto, que lo que anhelemos y deseemos? Porque cuando tú ya tienes una relación con Dios, es muy difícil que tú le pidas cosas que no te van a servir ni a ti ni a tu familia. Entonces, cuando tú tienes una relación con Dios, tú estás en acuerdo con Dios, y tú le vas a pedir a Dios las cosas que tú sabes que van a ser de bendición para tu vida. Cualesquiera que sean las cosas, tú le vas a pedir a Dios conforme a la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque el reino de Dios dice su palabra, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo está reinando en tu hogar, es algo donde el enemigo no puede quitarte tu paz. El enemigo no puede entrar con sus peleas, con su
desconfianza, no puede entrar con su falta de paz, no puede entrar en este hogar. ¿Por qué? Porque no puede haber dos, no puede tener comunión la luz con las tinieblas. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Y cuando está el Espíritu Santo, solamente Él es el que cabe aquí y el enemigo no entra en nuestros hogares. Entonces, cuando, como te decía, cuando el Espíritu Santo está reinando en nuestros hogares, obviamente que están el fruto del Espíritu Santo, y uno de los un fruto del Espíritu Santo, y del cual vamos a hablar en este tiempo, es la paciencia. Y la paciencia verdaderamente la necesitamos mucho en este momento. Entonces, ¿qué significa la paciencia? Y aquí la palabra de Dios dice que la paciencia significa soporte, aguante, significa resistencia, significa constancia, perseverancia, significa también longanimidad y fortaleza de ánimo. Entonces vamos a ver algunos de los significados de esos sinónimos o de esos derivados de la palabra paciencia. No es básicamente también otro significado de la paciencia es aguantar debajo de, o ser un soporte por debajo de cualquier problema, de cualquier circunstancia. Nosotros tenemos que si nosotros experimentamos o desarrollamos ese fruto o lo llevamos a la práctica, eso nos va a hacer que ese va a ser un soporte para nosotros, para que nosotros podamos resistir en este tiempo y no desesperemos, no desfallezcamos y no vayamos a hacerle caso a lo que el enemigo nos está mandando. Y bueno, un verso que tengo aquí para hablar acerca del soporte, qué significa el soporte, que es un derivado de la palabra paciencia. Entonces dice aquí Efesios capítulo 4 verso 1 y 2: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Desde aquí el apóstol Pablo está diciendo que nos comportemos o que andemos conforme a la vocación, o conforme al, si podemos llamarlo así, conforme al llamado que nosotros tenemos en nuestros hogares, pero también en cualquier lugar donde nosotros nos desenvolvamos o vivamos. Y dice que nos comportemos con toda humildad y mansedumbre. Pero aquí la palabra que yo quiero desarrollar es soportándoos unos a los otros, con paciencia, dice aquí, y en amor. Entonces, ¿de qué manera nos sirve el soporte o el soportarnos ahorita en este momento? Bueno, ahorita en este momento que pasamos nosotros demasiado tiempo juntos, el hecho de que nosotros estemos viviendo tanto tiempo juntos, claro que si genera problemas, genera inconformidades. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a vivir de esta manera. Estamos acostumbrados a salir, tal vez a un lugar a pasar un momento de diversión, tal vez a nuestros trabajos o los jóvenes a las escuelas, y ahorita en este momento eso no se está dando. Entonces, claro que este encierro, donde no estamos acostumbrados a vivir, genera problemas, pero por medio de soportándonos, sobrellevándonos los unos a los otros, nosotros vamos a poder pasar este tiempo. Entonces, el soporte es comprendernos los unos a los otros. Muchas veces nosotros tenemos que poner de nuestra parte. ¿De qué manera? Bueno, respetándonos,
el temperamento de cada uno de los integrantes de nuestra familia. ¿Cómo? Bueno, ¿de qué manera? Si yo sé, por ejemplo, que mi esposa o mi hijo es de un temperamento explosivo, que con poquitas no necesita mucho para él explotar y sacar su carácter, su carácter fuerte, bueno, lo que voy a hacer yo es tratar de no provocar eso. ¿De qué manera yo voy a aplicar el soporte? Bueno, soportando y guardándome todo lo que lo pueda provocar a esta persona. ¿Para qué? Para que no se cree un problema, ¿no? Para que no se enoje esa persona. Otra de las cosas que el soporte nos puede dar es respetar también el espacio de cada uno de la familia, de los integrantes de la familia. ¿Cómo? Bueno, pues respetando sus tiempos de privacidad, ¿no? Tenemos que entender que ahorita, aunque estamos todos reunidos y estamos todos juntos, también tenemos que respetar los tiempos y espacios de cada quien, ¿no? Y hacer un sacrificio, más que nada. El soportar quiere decir hacer sacrificios. ¿Para qué? Para que tu hogar no pierda esa paz y ese gozo que el Señor nos da, ¿no? Entonces, otra de las cosas que nosotros podemos hacer es no responder mal por mal. Si viene alguien de mi familia y hace algo que a mí me ofende, bueno, lo que yo voy a hacer es callarme en ese momento y no decir, bueno, ahorita que esté mi oportunidad o que venga mi oportunidad, yo me voy a desquitar o voy a tomar venganza de eso. No, porque eso va a crear problemas. Entonces, o yo ya sé cómo me puedo desquitar. Yo ya sé que esto le duele, que esto le va a enojar, que esto le va a molestar. Lo que tenemos que hacer es evitar eso. No responder mal por mal. Sino que lo que tenemos que hacer es hablar con la persona y si la persona se empieza a exaltar, bueno, nosotros decir, después hablamos. Mira, ahorita no te va a quitar nada. Si tú te guardas esas cosas y ya después que podamos regresar a nuestra vida normal, bueno, pues nosotros podemos ya hablar con más tranquilidad. Pero por ahorita hay que hacer ese sacrificio, hay que soportarnos los unos a los otros. Hay que tener ese soporte, esa fuerza de voluntad o ese dominio propio para no responder mal con mal. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros nos vamos a evitar de muchos problemas. De esa manera nosotros vamos a evitar que haya luchas y contiendas en nuestra familia. Vas a ver, experimentalo, ponlo por obra, ponlo en práctica y vas a ver que eso va a ayudar mucho a la familia, porque si tú lo pones en práctica, si tu esposa o tu esposo lo pone en práctica, si tu hijo o tu hija lo pone en práctica, bueno, ellos mismos van a ver que ese ambiente de paz, de armonía y de tranquilidad se va estableciendo en tu hogar, y nos va a evitar de muchos problemas, porque ahorita, mira, ahorita ni podemos salir para que digas, oh, me voy a otro lado o me voy a vivir a otro lado, ahorita no podemos salir. Entonces tenemos que soportarnos los unos a los otros. Y bueno, te quiero hablar también acerca de los enemigos del soporte. Y uno de los enemigos del soporte es desesperarnos rápidamente. Cuando tú te das por vencido y te desesperas rápidamente, entonces empiezan las luchas, empiezan a sacar las cosas que no son buenas, empiezas a sacar lo que el enemigo te pone en tu corazón o en tu mente. Entonces, cuidado con ese enemigo del soporte que es el desesperarnos rápidamente. Otro enemigo que tengo aquí del soporte es no respetando a los demás. Como te decía, tenemos que respetar su espacio,
tenemos que respetar sus momentos de privacidad. A lo mejor a veces tu esposa o tu esposo te dice, bueno, mira, ahorita voy a quiero estar un momento a solas en el cuarto, ¿okay? No sé, voy a hacer algo, pero quiero estar un momento a solas. Y bueno, tú lo tienes que respetar. Tú lo tienes que respetar para que tú puedas aplicar el soporte en ese momento. ¿Qué estás soportando? Bueno, a lo mejor tú quieres estar junto con tu esposa, con tu esposo, pero si ella te está pidiendo o él te está pidiendo ese espacio, bueno, hay que dárselo. También ahorita es una de las cosas que tenemos que hacer es respetar también las cosas de los demás. Porque ahorita se pueden crear ese tipo de problemas que, tú no respetaste esta comida mía, o este pan, o tú no respetaste mi ropa, o agarraste esto, agarraste el otro. Entonces, tratar de soportarnos. Si ya te lo agarró, bueno, no te desesperes rápidamente. Habla con esa persona y dile, mira, no me gusta que me agarren mis cosas, y ya se acabó. Si la otra persona te contesta de mala forma, bueno, déjalo ahí. Vas a soportar eso. ¿Por qué? Porque esa es una virtud de la paciencia, ¿no? Entonces tú vas a tener que soportar eso. ¿Para qué? Para que ese enemigo no destruya tu hogar, o no destruya la paz que hay en tu hogar. Y el último enemigo que tengo aquí de la paciencia, del soporte, es responder agresión con otra agresión. No debemos de hacer eso. Tenemos que soportarnos los unos a los otros. Tenemos que sobrellevarnos los unos a los otros. Tenemos que soportar las cargas los unos a los otros. ¿Y es difícil? Sí, es difícil, pero ¿qué más podemos hacer? ¿O qué más te va a servir a ti? Si tú lo experimentas o lo pones por obra en tu familia, entre tu familia, entonces cuando nosotros ya salgamos a la calle, va a ser más fácil para ti ponerlo por obra con las demás personas. Y eso es lo que Dios le agrada. Es lo que Dios le agrada, es lo que Dios quiere que nosotros pongamos por obra. Esta virtud de la paciencia, que es el soporte. Bueno, pasando a otro punto, otro sinónimo de la paciencia, es la resistencia. La resistencia, yo le platicaba a mi esposa cómo nosotros podemos tomar un ejemplo de la resistencia. Bueno, la resistencia es una de las resistencias es o un ejemplo es el resortito que tienen los focos, los focos de luz. El resortito que tienen esos focos, ese resortito, valga la redundancia, o esa resistencia resiste toda la energía que hay, o toda la energía que le llega que es una energía muy fuerte, muy alta, pero esta resistencia absorbe esa energía y la transforma en poca, solamente para alumbrar lo que es necesario, o dependiendo de la capacidad de cada resistencia. Entonces, ¿por qué te pongo, por ejemplo, esto? Bueno, te voy a poner otro ejemplo, tal vez más claro. Solo tomo un poquito de agua. Un ejemplo más claro, ahora que, pues, afortunadamente podemos hacer unas carnitas asadas aquí afuera en nuestro patio de nuestra casa. Un ejemplo que podemos poner ahí es el asador. ¿Me entiendes? El asador ¿cuál es qué es lo que yo veo ahí como la resistencia del asador? Son las parrillas. ¿Por qué? Porque pueden resistir todo el calor que les llega del gas, o del carbón, o de la leña, de lo que esté ocasionando el fuego. Entonces, tú le puedes subir hasta lo más alto a la llave del gas, o tú le puedes echar mucho carbón
para que el fuego esté muy alto, y las parrillas resisten todo eso. Entonces nosotros tenemos que tomar ese ejemplo, ¿no? Y resistir todo el calor de las luchas, todo tal vez tú tienes a lo mejor hijos que son muy inquietos, que no se pueden estar en paz un tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como padres? Resistir todo eso y saber pedirle a Dios sabiduría para que nos dé las formas de cómo resistir toda esa energía que tienen nuestros hijos, o toda esa energía que tienen nuestros jóvenes, o no sé, tal puede ser hasta nuestro cónyuge. Entonces, la resistencia, yo tomé esta parte de la escritura, que es Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 y 9, que dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y ahorita está buscando qué hogar va a devorar. Y el verso 9 dice: al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y yo encontraba algo curioso aquí, que esta palabra literalmente se está cumpliendo en todo el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos ahorita todos sufriendo los mismos padecimientos, ¿no? Entonces, pero aquí el apóstol Pedro nos está diciendo que ¿cómo vamos nosotros a resistir? Bueno, estar firmes en la fe, sabiendo también que en otras partes del mundo tal vez estén peor que nosotros, ¿no? Como en Italia, España, en China, en su tiempo también estuvieron peor que nosotros, o están peor que nosotros, ¿no? Entonces, eso tenemos que nosotros tomar en cuenta. ¿Para qué? Para nosotros poder resistir. Y para poder resistir, ¿cómo? Firmes en la fe, firmes en lo que Dios nos ha dicho. ¿Qué nosotros tenemos que hacer en este momento para resistir los ataques del enemigo? Bueno, firmes en la fe. ¿Y cómo nos va a llegar esa fe? ¿O cómo vamos a mantener esa fe? ¿Cómo vamos a mantener esa firmeza en nuestra fe? Bueno, escudriñando la palabra, leyendo la palabra, ir a la palabra, orar con Dios. ¿Por qué? Porque dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a mantenernos firmes en la fe si no leemos la palabra? Si no oramos, si no escudriñamos las escrituras, no vamos a poder. No vamos a poder estar firmes, no vamos a poder resistir al diablo. Que acuérdate que dice aquí que anda, como el león rugiente anda, alrededor, dice, o rodeando, buscando a quien devorar. Y yo quiero poner este ejemplo porque en el tiempo de Job dice la palabra de Dios que Dios le dijo al diablo: has visto a mi siervo Job, como no hay otro no hay otro hombre más recto que él, como él vive, como él me adora, como él me alaba. Y el diablo le contestó algo. Sí, dice, pero quítale todo lo que tiene y verás si no blasfema, o verás si no te niega. Entonces Dios aceptó ese reto. ¿Por qué? Porque él sabía que podía confiar en Job. Entonces le permitió al diablo tocar a Job, quitarle todo lo que tenía, inclusive hasta la salud le quitó a Job. Pero una de las cosas una de las virtudes que Job tenía era resistir. Inclusive hasta su esposa le dijo: ¿y todavía si sigues confiando en Dios? Maldice a Dios y muérete. Y Job dijo: como necia has hablado. Pero no la dejó. Inclusive él se mantuvo con la misma esposa que él había tenido. Entonces, ¿qué nos enseña esto de Job? Que
Miren, yo lo tomaba de esta manera. Yo decía, ¿y qué tal si también el diablo se le acercó a Dios y le pidió quitarnos todo en lo que confiábamos y encerrarnos aquí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, vamos a hacer lo que hizo Job, confiar en Dios y no negar a Dios. Y saber que Dios nos va a sacar de esta situación. Saber que Dios tiene planes y propósitos para nosotros. Que si Él viene pronto, bueno, confiar en nuestra esperanza, que no es una esperanza vana, no es una esperanza falsa. ¿Y cuál es esa esperanza? Que Dios nos lleve con Él, que Cristo nos lleve con Él. Entonces, de esa manera nosotros vamos a resistir todos esos ataques del enemigo, todos esos... Ahorita el enemigo está rodeando nuestros hogares, buscando a quién devorar, buscando cómo meter sus conflictos, buscando cómo meter sus peleas, buscando cómo meter sus deseos pecaminosos en nosotros, buscando cómo meter esos pensamientos que nos llevan a hacer cosas que no le agradan a Dios. Eso es lo que anda buscando. Porque otra de las cosas que dice la palabra de Dios, que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Entonces, también no vamos a estar mucho tiempo ociosos. ¿Qué quiere decir ociosos? Sin estar haciendo nada. ¿Okay? Tenemos que mantenernos haciendo algo. Podemos hacer también actividades en este tiempo con nuestra familia, jugar a juegos o por ejemplo, nosotros aquí compramos con mi hijo un futbolito, ¿verdad? Y ahí pasamos un buen rato jugando en un futbolito para los que no lo conocen, es que fútbol de mesa, ¿no? Y pasamos un buen tiempo ahí con ellos. Hasta mi esposa también se une ahí, cuando no se une a la porra, se une a jugar. Entonces hacemos un torneo, ¿no? Ahí entre nosotros y de esa manera pues ya abarcamos un buen tiempo del día, ¿no? Y es como una salida a nuestra rutina. Entonces eso es divertido. Entonces pídele a Dios para que te ayude a resistir este tiempo. Pídele a Dios que te dé el forma de cómo puedes ocupar tu tiempo y no estar ocioso. ¿Para qué? Para que el enemigo no venga y en medio de esa ociosidad él aproveche para que meterte pensamientos o que tú hagas, que te incite a hacer algo que no le agrada a Dios. Entonces, pídele a Dios que te dé esas formas de cómo tú vas a poder resistir. ¿Okay? Estar en este momento, en este tiempo tenemos que ser muy valientes, mis hermanos. Tenemos que ser muy valientes. ¿Para qué? Para nosotros poder soportar y resistir este momento o esos ataques del enemigo. Y acuérdate, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero nuestro Señor Jesucristo ya lo venció en la cruz del Calvario y Él nos ha dado las armas y las formas también para que nosotros podamos ser vencedores así como Él lo es. Entonces vamos a ver ahora los enemigos de la paciencia, de la resistencia. Y uno de los enemigos de la resistencia es ceder ante la información negativa de los medios de comunicación. Es lo que puse yo aquí, y es que es algo verdaderamente que no tenemos que ocupar gran parte del tiempo escuchando los medios de comunicación, ni los medios de comunicación, por ejemplo, Facebook, Instagram, todo eso que mucha gente conoce. No, ¿por qué? Porque solamente te van a malinformar, desafortunadamente. Ahorita es algo que si tú le prestas gran parte de tu tiempo, te va a llevar tu pensamiento a ceder. ¿A ceder ante qué? Ante toda esa información negativa que te están mandando. O sea, no es... Dios no nos manda a que nosotros nos informemos allá. Dios nos manda con esos medios de noticias, con esos medios de comunicación. Dios no nos manda a que nos informemos con ellos.
lo que Dios nos manda es que nos informemos con Él. Yo platicaba con unas personas y le decía yo a unas personas, bueno, yo me gusta ver y escuchar a los medios de comunicación que se apegan más a lo que dice la palabra de Dios. Y los que no se apegan a lo que dice la palabra de Dios, bueno, no pierdo mi tiempo escuchándolos. ¿Por qué? Porque yo sé que me van a traer desesperación, me van a traer tristeza, me van a traer depresión, me van a traer angustia, me van a traer desconfianza y van a acabar con mi fe. Desafortunadamente eso es lo que hacen, esos medios de comunicación. Y de verdad, o sea, prueba, si tú estás acostumbrado, estás acostumbrada a pasar gran tiempo, un buen tiempo en escuchar y ver esos medios de comunicación, prueba, 1 o 2 días no los veas y lee la palabra de Dios y te vas a dar cuenta que va a cambiar tu pensamiento, va a cambiar tu manera de comportarte. Y esa desesperación se va a ir, esa inquietud se va a ir, esa inseguridad se va a ir. ¿Por qué? Porque lo que la palabra de Dios te dice, lo que te provoca es que tu fe se aumenta y también se aumenta tu esperanza, aumenta tu paz, tu amor también. Entonces, y esos medios de comunicación lo que hacen es que matan todo eso, matan todo lo de Dios. Entonces, sí no tenemos que ceder ante esos medios, porque ese es un enemigo de la resistencia. Eso te va a provocar que no resistas ante los ataques del enemigo. Y otro enemigo que tengo aquí de la resistencia es sucumbir ante la presión del enemigo por medio de la preocupación y por medio de el miedo. Entonces, no, el Señor Jesucristo lo que nos dijo es, en el mundo sufriréis tribulaciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces, él ahí en los capítulos como del 14 al 17 hizo una oración por nosotros, hizo oraciones por nosotros y nos dejó bien encargados con el Padre o con el Espíritu Santo. Entonces una de las cosas que dijo es que nosotros vamos a sufrir tribulaciones en el mundo, pero tenemos que confiar, tenemos que resistir. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. Y si Él ha vencido al mundo, esa victoria ya nos la entregó a nosotros. Y tenemos que confiar en que eso eso es verdad. Y eso lo tenemos que aplicar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque de esa manera se ve el miedo, se ve la preocupación, se ve la inseguridad. Tú me puedes preguntar ahorita, ¿y qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar después de esto? Yo tengo que hacer planes, tengo que vivir ya como si ya Cristo viniera por nosotros el día de mañana. No, tenemos que vivir, sí, esperando que la venida de nuestro Señor cada día. Pero los planes los puedes hacer. Yo le comentaba a mis hijos que, pues, no sé, afortunadamente o desafortunadamente, Dios los puso a ellos para estas épocas, ¿verdad?, difíciles que está tremendo, pero les decía yo, lo que a mí me llena de gozo en mi corazón es que ustedes le han entregado su vida al Señor Jesús. Entonces, ya no me preocupan ellos, ya no me preocupan mi esposa, ya no en el sentido de que qué va a pasar con ellos, ya no. ¿Por qué? Porque yo sé que ya Dios nos tiene en sus manos, y que no va a permitir que el enemigo nos lleve con él o que el enemigo nos destruya, sino que Dios está siempre con nosotros protegiéndonos. Siempre Cristo es lo que dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin, hasta su fin. Él va a estar con nosotros. Entonces, otro de los enemigos de la resistencia es sucumbir ante la preocupación y el miedo, la angustia o lo que los medios de comunicación nos puedan provocar. Otro enemigo de la resistencia también es
aceptar los pensamientos de tristeza, de inseguridad, de un futuro incierto que el enemigo pueda poner en tu mente, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es esos pensamientos desecharlos de nuestra mente, porque esos pensamientos ahorita no nos sirven para lo que nosotros queremos hacer o queremos lograr, que es mantenernos en nuestra fe con Dios. Entonces esos pensamientos no nos sirven, esos pensamientos hay que desecharlos, échalos fuera, porque el enemigo es bien sutil. Si tú esos pensamientos los vas aceptando, pensamientos de tristeza, pensamientos de inseguridad, pensamientos de qué me va a pasar después de esto, qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar inclusive conmigo mismo, ¿no? Que ahorita tú te puedes poner a pensar, bueno, ¿y si me da esa enfermedad del coronavirus? Si yo agarro ese virus y empieza a maquinar tu mente todas las cosas que te pueden pasar. Y aún si tú le sumas lo que tú has visto en las noticias, vas a vivir con esa angustia, con esa inseguridad o con ese miedo que te va a provocar todo eso, porque todo suma, ¿verdad? Todo suma, el enemigo te mete por acá y más lo que tú generes o lo que tú le sumes a esos pensamientos, olvídate, tu mente va a estar pensando solamente en que ya es más. La mente trabaja de esta manera, o sea, si ahorita tú empiezas a pensar, te empieza a doler la garganta y tal vez te empieza a dar una gripa, con todo lo que tú has visto que le sucede a las personas y con todo cuando tú sales ahorita a la calle a comprar comida o lo que sea, y tú ves muchos con sus máscaras, tú ves muchos que están y se te quieren acercar y todo eso, si tú lo absorbes, si tú lo entretienes en tu mente, todo eso te va a provocar a que tú digas, oh, ya me dio esa enfermedad. Y a veces solamente es en la mente. Entonces, y lo que Dios te dijo que confiaras en Él, que Él te va a proteger de toda plaga, de toda peste, se te olvida. ¿Por qué? Porque le estás adquiriendo más lo negativo que lo de Dios, que lo positivo. Entonces, para que no pase eso, no aceptemos esos pensamientos y tampoco cedamos ante lo que dicen los medios de comunicación. Más bien, hacerle caso a lo que te dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que esos pensamientos no lleguen a tu mente. O sea, porque tampoco estoy diciendo que vivamos sin hacer caso. O vivamos como un Juan sin miedo, que diga, oh, yo voy a salir a la calle y no me va a pasar nada. No, tampoco estoy diciendo eso. Sí tenemos que ser prudentes, pero no vivir con miedo. No vivir con miedo, porque si no, imagínate, encerrados y con miedo, no va a ser una vida la que vamos a vivir. Siempre vamos a estar cuidándonos de todo mundo, Entonces, tenemos que confiar, ¿no? Lo que dice el Salmo 91 es que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Y dice muchas otras cosas, que no va a tocar ninguna plaga tu morada, no va que Dios te va a cubrir y todo, pero ahí dice algo importante también, ¿no? Decía nuestro apóstol que no solamente lo tenemos que tener como el Salmo 91 y toda la palabra de Dios no es como un amuleto, no es como no lo tenemos que tomar como que tú lo pones en la pared o tú lo pones escrito o hasta te lo aprendes. Decía el apóstol, muchas personas ahorita hasta se lo han aprendido el Salmo 91, pero no es que te lo aprendas. Si te lo aprendes está bien, no está mal, pero más que nada que tú lo lleves a la práctica y que tú lo entiendas, que Dios te dé una revelación de lo que es el Salmo 91, porque el habitar al abrigo del Altísimo es meterse bajo su protección. ¿Qué es lo que hace un abrigo cuando tú te lo pones? ¿De qué te cubre? Del frío. Del frío. Te cubre cuando tú te pones ese abrigo,
el frío se te quita. Entonces, pero cuando tú te lo quitas y sales a la calle en tiempos de frío, bueno, ¿qué va a pasar? Pues te va a dar frío, ¿verdad? Y entonces, lo que hace Dios cuando dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú vives bajo la protección de Dios. Pero vivir bajo la protección de Dios no quiere decir solamente que tú dices, oh no, yo confío en Dios, oh Dios me cubre. Dios, no, eso no quiere decir eso. Vivir bajo el abrigo del Altísimo quiere decir que tú estás en comunión con Él, que tú estás leyendo su palabra, que tú estás orando con Él, que tú estás viviendo la vida que Él nos mandó a vivir. Eso quiere decir habitar bajo la sombra del Altísimo. Entonces dice, el que habita al abrigo del Altísimo, dice, va a morar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Eso qué quiere decir? Que morará, o sea, que vivirá bajo la protección del Omnipotente. Y tú de esa manera vas a experimentar a Dios. ¿De qué manera? Vas a experimentar a Dios de un Dios proveedor, un Dios que te protege, un Dios que te sana, un Dios que te guía, un Dios que pelea las batallas por ti, un Dios que te pastorea también, un Dios que te cuida donde quiera que estés. Entonces, eso es eso es vivir o habitar al abrigo del Altísimo. Entonces, cuando tú salgas allá afuera, entonces Dios te va a proteger porque tú vas a estar bajo su sombra. Entonces, cuando tú empiezas a tener un entendimiento o una revelación de la palabra de Dios, no solamente del Salmo 91, sino que de todas las escrituras, entonces tú vas a vivir confiado. Vas a vivir confiado y vas a vivir de una manera que Dios te va a proteger y tú lo vas a ver. O sea, no solamente es decirlo, a lo que voy es esto, o sea, no solamente es decirlo, sino también es vivirlo, pero ¿cómo lo vas a vivir? Si no lo entiendes o si no tienes una revelación de eso. Entonces, es bonito que nosotros entendamos lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, volviendo acerca de los enemigos de la resistencia, entonces no cedamos ante esa información, no nos sucumbamos ante la presión que el enemigo nos pueda meter con el miedo, la preocupación, la angustia, la inseguridad, y tampoco aceptemos los pensamientos de tristeza e inseguridad. Y por último vamos a ver lo que es la perseverancia. La perseverancia, uno de los sinónimos que tiene la perseverancia es continuar. Y también quiere decir empeñarse o insistir. Una de las cosas que yo les he enseñado o les he tratado de transmitir a mis hijos es que nosotros tenemos que empeñarnos en lo que Dios quiere para nosotros. Tenemos que ser insistentes en lo que Dios nos ha dicho. O sea, ¿qué es lo que yo les digo a mis hijos? Tomen esa palabra de Dios, agarren la palabra que Dios les ha dado para ustedes, las personales, porque Dios también nos habla personalmente, no solamente nos habla en general o en grupo, sino también personalmente. Y yo, una de las cosas que les he dicho a mis hijos es, ustedes tomen esa palabra, agárrense de esa palabra y vivan sobre de esa palabra. De esa manera tú vas a tener algo por qué vivir, una meta hacia dónde llegar. Y tú vas a perseverar por esa meta, por esos propósitos o por esa palabra que Dios haya puesto en ti. Entonces, ahorita que estamos en esta cuarentena, nosotros tenemos que perseverar en la palabra que Dios nos ha dado personalmente y como familia también. Nosotros tenemos un verso el cual nosotros nos hemos agarrado de ese verso, y ese ha sido como nuestro verso bandera
¿Qué te quiero decir con esto? Que eso es lo que cuando nosotros, mi esposa y yo, agarramos ese verso y lo hicimos parte de nuestra vida, o más bien lo hicimos la base de nuestra vida. Este verso es Josué 24:15, que Josué le habla al pueblo de Israel después de que ya Dios los saca ya del desierto y los va a meter los mete a la tierra prometida que Él les prometió dar. Les dice Josué le habla al pueblo y les dice, bueno, miren, nuestros padres siguieron a estos dioses y eso, dice, y ustedes ahora yo les doy a escoger. Dice, ustedes pueden seguir a los otros dioses, a cualquier otro, dice, pero yo, dijo Josué, yo y mi casa serviremos y seguiremos a Jehová. Entonces todo el pueblo le dijo, estamos contigo, no seguiremos otros dioses, estamos contigo. Entonces ese verso nosotros lo hemos agarrado lo hemos hecho lo hemos hecho carne, o lo hemos hecho una revelación para nuestras vidas, para mi familia. ¿Y cómo ha dado resultado ese verso? Bueno, que ninguno de mis hijos está perdido, sino que todos le estamos sirviendo a Dios de alguna manera. Entonces, agárrate de una palabra. Mira, lee un verso y dile a Dios, dame una revelación. O dame una revelación es que Dios te quite lo que está encubierto en ese, o lo que cubre ese verso o esa palabra. Cuando Dios lo quita, entonces tú lo puedes entender y tú lo puedes leer más claro. Y obviamente lo puedes llevar a la práctica o lo puedes hacer parte de ti. Agárrate de una palabra. En estos tiempos agárrate de una palabra, ora a Dios, lee las escrituras y dile a Dios, dame una palabra para mí. Entonces tú vas a perseverar en esa palabra que Dios te dé, no solamente en este tiempo, pero también todo el resto de tu vida, ¿no? Entonces, una de los versos que tengo aquí para acerca de la perseverancia y que Dios puso en mi corazón es Efesios capítulo 6, verso 13 al 18. Y esta palabra nos habla acerca de, o este pasaje nos habla acerca de la armadura de Dios. Y dice así, mira, yo solamente lo voy a leer y tú en tu casa le vas a pedir a Dios que te dé una revelación de este verso, porque me llama mucho la atención de que aquí en el verso 13 del capítulo 6 de Efesios, Pablo, pues termina él hablando acerca de la armadura de Dios, ¿verdad? Pero cómo comienza hablando en el capítulo, mira, es algo bien que tiene mucho significado para nosotros. Que aquí lo estoy buscando, el verso 1 del capítulo 6, y mira, fíjate cómo empieza hablando Pablo. Te voy a leer el capítulo 6 de Efesios, verso 1 y tal vez hasta el 3, creo. Dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, verso 2, que es el primer mandamiento con promesa. Verso 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y luego el verso 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amor y amonestación, del Señor. Entonces, lo que te quiero decir aquí, que Pablo comienza hablando y dando algunos consejos para la familia. Entonces, mira aquí los versos que te voy a dar. Aquí ya Pablo entra como en una guerra. Entra a explicarnos lo que es la guerra, lo que nosotros estamos librando diariamente. Y esa guerra se encuentra obviamente de el enemigo que como te leí anteriormente,
anda buscando a quien devorar. Entonces Pablo aquí nos da las armas que nosotros tenemos en contra del enemigo, que podemos nosotros usar. Pero lo curioso es, como te decía, es que él empieza hablando de la familia y termina hablando de una guerra que las familias estamos ahorita librando o estamos experimentando o que vamos a experimentar en el transcurso de nuestra vida. Entonces, y nosotros tenemos que perseverar, tenemos que permanecer firmes. Fíjate, aquí dice el verso 13 de Efesios 6, capítulo 6, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Fíjate cómo dice aquí, que tenemos que tomar esa armadura de Dios para poder resistir en el día malo o en el tiempo malo. No solamente quiere decir esto literalmente un día, sino el tiempo malo, y ahorita pues son tiempos malos, ¿verdad? Difíciles. Dice: y habiendo acabado todo, estad firmes. Entonces dice, lo que dice aquí Pablo es que cuando nosotros tomamos esa armadura, y nosotros logramos resistir en el día malo, dice, habiendo acabado todo esto, nosotros podamos estar firmes. Imagínate qué bonito es, qué bonito sería, o yo sé que así va a ser en muchas familias que confiamos en Dios, que habiendo acabado todo esto, aunque otras personas estén o aunque digan los gobiernos, la economía se fue por los suelos, esto va a ser un caos, esto va a ser algo que mucha gente no va a poder resistir. Imagínate que Dios nos saque de todo esto y nosotros estemos firmes. Va a ser algo bien tremendo. Vamos a ser de testimonio para muchas personas, para muchas familias, que van a decir: ¿cómo ustedes pueden estar tan contentos? ¿Cómo pueden estar tan gozosos? Y va a haber mucha gente que va a decir: ¿cómo ustedes pueden seguir alabando a su Dios? Si miran lo que Él permitió, la gente que no conoce a Dios. Pero nosotros les vamos a decir: bueno, nosotros hasta aquí nos ayudó o nos ha ayudado nuestro Dios. Y por eso estamos así bien contentos y firmes. Pero regresando acá a esta escritura que te estaba leyendo, entonces el verso 14 dice así: estad firmes, ceñidos vuestros lomos, dice, con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Imagínate lo que estábamos hablando hace rato, o sea, todos esos pensamientos, ¿cómo tú los vas a detener? Bueno, poniéndote el escudo de la fe, teniendo fe en Dios, en lo que Dios te ha prometido y te ha dicho. Verso 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Verso 18, mira lo que dice el verso 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Imagínate. O sea, esto es algo que Pablo nos enseñó, el apóstol Pablo nos enseñó, y que esto es palabra de Dios, que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, soportándonos, ¿verdad? Soportándonos. Pero bueno, antes que eso, ya para concluir, te quiero hablar acerca de los enemigos de la perseverancia. Y uno de los enemigos de la perseverancia es rendirse, desfallecer, decir: esto ya no lo logré, o ¿cómo voy a salir de aquí? No, yo ya me rindo, mejor me doy por vencido. No, ese es un enemigo de la perseverancia, ese es un enemigo de la fe. Otro enemigo de la perseverancia es renunciar a tus planes y a tus metas y a tus propósitos. No tienes que renunciar. Si Dios está contigo, tú lo vas a lograr. Otro enemigo de la perseverancia es claudicar, estar unos momentos arriba, unos tiempos abajo. No, tenemos que estar siempre firmes,
firmes. Lo que leímos ahorita es que estar firmes. Y si nosotros nos permanecemos firmes, Dios nos va a sacar de esto y vamos a seguir nuestras vidas firmes. ¿Que quién tiene el control ahorita de la economía? ¿De dónde va a salir el dinero? Mira, Dios, Él siempre encuentra formas, y no es que las ande buscando, Él ya las tiene. Siempre encuentra formas de bendecirlos. Siempre. Tal vez en otro programa te voy a platicar, o les voy a platicar lo que Dios ha hecho en este tiempo que no estamos trabajando normalmente, lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero ya eso lo vamos a platicar en otro día. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que no tenemos que estar sube y baja en nuestro ánimo, sino que tenemos que estar firmes, entereza de carácter. Y otro enemigo de la perseverancia es desmayar, ¿no? Que tú te abandones todo, y eso no está bien, eso no le agrada a Dios. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros para que nosotros pongamos por obra este fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia, lo vamos a soportar estos momentos difíciles, y no solo estos momentos difíciles, los que nos van a llegar, porque nos van a llegar, pero vamos a soportar, vamos a resistir y vamos a perseverar. Esas son las virtudes de la paciencia, porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo, y Él nos ha dado también la paciencia, y esa la tenemos nosotros en nosotros, solo tenemos que sacarla. Y bueno, quiero ya concluir con este tema. Espero que, yo sé que va a ser de bendición para tu vida, porque es palabra de Dios, y este programa se llama eso, Consejos de la Palabra, y hoy tocó el tema de la paciencia. Pero quiero decirte también que Dios ha puesto en nuestros corazones también que vamos a tener un programa también en la semana con mi familia, ¿no? Aquí, y vamos a hablar, vamos a ampliar un poquito más este tema de la paciencia, y lo que vamos a hacer ahí es cada quien va a explicar sus experiencias, o de qué manera ha aplicado la paciencia, para que tú puedas ver otras perspectivas de este tema, ¿verdad? Cada quien como lo ve. Ahí tal vez mis hijos, mi esposa van a hacer preguntas, van a hacer comentarios. Todo eso va a ser un tiempo bonito, y ese programa se va a llamar Consejos de la Palabra en Familia, y también lo vamos a hacer cada semana, y vamos a tener invitados también de familias de la iglesia, o otras familias que quieran, que acepten la invitación, y yo creo que va a ser también de beneficio para tu vida. ¿Por qué? Porque yo le decía a mi esposa, es algo que pues nosotros hemos vivido, ¿no? Lo que es estar en los caminos de Dios, mi familia y yo. Entonces hemos vivido eso. Bueno, a eso nos manda el Señor, a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en nuestras familias. Entonces va a ser algo bien bonito. Espéralo. Por ahorita lo vamos a grabar, y después lo vamos a sacar en nuestra página de YouTube que tengamos, y después ya va a ser en vivo. Vas a ver que va a ser algo bien bonito y de bienestar para nuestras vidas, y para sus vidas también va a ser de bendición, porque de esa manera nosotros le vamos a poder contar nuestras experiencias, o dar testimonio a gente que inclusive nuestra familia, que están en nuestros países, que no podemos ver o interactuar con ellos personalmente, pero sí por medio de este medio podemos hacer. Bueno, quiero hacer una oración para concluir este tema de hoy en este programa Consejos de la Palabra, y que el tema de hoy fue la paciencia. Acuérdate, soportar, resistir
y perseverar en estos tiempos. ¿Okay? Bueno, Señor, te doy muchas gracias por permitirme en este día hacer este video, y yo sé que será de bendición, Señor, para toda persona que lo vea, que toda persona que lo escuche, porque sé que tú eres fiel. Bendigo, Señor, a todas aquellas familias, a todas aquellas personas que hayan visto esta enseñanza, las bendigo en tu nombre y declaro, Padre, que el amor, el gozo y la paz está en sus hogares de cada uno de ellos. Señor, en tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo reprendo al devorador de sus vidas y lo echo fuera de sus vidas, de sus hogares, y declaro, Señor, que la paciencia reinará en los hogares de cada uno de las familias que hayan visto esta enseñanza. Señor, los bendigo en tu nombre y te doy gracias por permitirme predicar tu palabra por medio de esta herramienta, Señor, de la comunicación. En el nombre de Jesús.